Hermanos, pues bendiciones y una alegría de estar nuevamente con ustedes y poder continuar con el estudio del libro de Nehemías. Ahora vamos a ver el capítulo 7 y pues es de gran bendición siempre para nuestras vidas porque vemos que cada día el Señor está muy atento a lo que es nuestra vida y sabemos del riesgo que corremos siempre con el enemigo. Y recordemos que Nehemías, este pueblo, dice uno, después de estar cautivo, lo libera el Señor. El Señor quiere que haya una restauración espiritual con ellos. Y el Señor, en su misericordia, siempre está dando oportunidad tras oportunidad. Y es hermoso ver que el Señor esté al pendiente de nosotros. Recordemos que aquí Nehemías ya había, pues entre comillas, terminado su trabajo, su tarea, ¿no? Ya había reconstruido esos muros en una rapidez que pues nadie se imaginaba. Sabíamos que venía por parte de manos de Dios todo estos muros, pero el propósito en sí no era construir muros, no era construir únicamente el templo. Lo que realmente el Señor quería es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuviera nuevamente ese encuentro con Él, que tuviera ese deseo y tener un lugar donde y con la seguridad de poderlo hacer libremente. Ese era lo importante de Dios que quería para su pueblo. No era el de construir un templo muy bonito o tener unos muros que aparentemente, podríamos decir, estaban muy bien construidos, muy buena, con una altura y que, pues, aunque quisiera el enemigo sobrepasarlo, no iba a poder. Y podemos imaginar, y realmente, pues, no era en sí el objetivo, ¿no? El objetivo es que nosotros, o el pueblo de Israel, siempre esté al pendiente, siempre esté alerta a los trabajos. Entonces, como les digo, esos trabajos que aparentemente ya se habían concluido, pero no, creo que para terminar una obra del Señor, dice uno, puede ser hasta cierto punto, hasta donde tengamos vida, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de estar en constante vigilancia por esos trabajos que ya se han concluido para el Señor. Y este era de esa continuidad que Nehemías tenía que darle, porque dice uno, bueno, ok, ya está el pueblo protegido, esto, lo otro, pero ahora hay que estar vigilantes, hay que estar cuidando. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual, que siempre estemos al pendiente, que no nos confiemos para nada y que estemos siempre alertas. Entonces, pues, sabemos que la confianza realmente es, pues, a veces muy catastrófica para muchas personas, ¿no? El decir, bajar la guardia y entrar en confianza. Entonces, y pues hay dichos de esto, ¿no? Donde la confianza, dice, es madre del descuido. Dice, y el mayor despeñadero es la confianza. Y es que sí, ¿no? Entras en confianza y dice uno, se puede unir al barranco un despeñadero, como aquí lo menciona, y pues es muy peligroso que nosotros realmente haber logrado un gran trabajo para el Señor y decir, pues hay ese stop y ya no vamos a continuar primero trabajando, ¿no? O si ya terminamos la obra, es darle esa protección a esa obra, ¿no? Para que esa obra continúe, que no venga el enemigo y la trate de derrumbar nuevamente. Y pues de esto se trata el tema que vamos a ver el día de hoy. Con Nehemías vamos a entrar de lleno al tema, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cerramos nuestros ojos, Señor. Gracias porque nos has permitido, Padre bendito, tener estos momentos en comunión contigo, Señor. Permite que nosotros realmente pongamos todo nuestro empeño, nuestro corazón, nuestra mente, y que entendamos, Señor, que sabemos que el trabajar contigo, Señor, no es fácil. Sabemos, Señor, que el enemigo va a estar siempre al pendiente de querer
tirar cualquier obra que esté en tu santo nombre, Padre, pero sabemos, Señor, que si nosotros estamos al pendiente, somos buenos guardianes, buenos vigías, Señor, podremos mantener tu obra a flote. Gracias, Señor, por estos momentos, y todo lo pongo en las benditas manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título dice que no bajes la guardia, y del tema es tu servicio es tu descanso. Y pues vayamos de lleno, vamos a ver el primer versículo que dice así de Nehemías 7. Luego de que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Y aquí, como les digo, ya terminaron, fueron puestas las puertas, todo bien asegurado, y ahora sí hay que continuar alabando a nuestro Dios con esa libertad y esa seguridad que se podía hacer libremente sin temor a nada. Y dice uno, primero fueron los porteros. Pues los porteros, como les digo, estos tenían que resguardar las entradas las 24 horas del día. No se podían confiar a que fueran sorprendidos, ¿no? Entonces no podían bajar la guardia, tenían que estar al pendiente, como lo vimos en la introducción. Debemos estar pendientes siempre. Los cantores, y los cantores eran los encargados de la adoración al Señor, y ya sabemos que ya cerrado el muro y todo, pues lo iban a poder hacer libremente. Y también los levitas ya estaban asignados, y sabemos que los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Entonces dice, todo ya estaba puesto para continuar con la adoración. Y estos cantores y levitas estaban ahí precisamente para guiar al pueblo en adoración a nuestro Dios. Y como dicen, pues la reconstrucción de Jerusalén, como dicen, ya todo estaba preparado, ¿no? Para esa adoración. Y ese era el principal propósito del Señor. No era construir un gran templo, unos grandes murallas, una gran ciudad para poder adorar al Señor. Simplemente querían que lo pudieran hacer en un lugar y libre de cualquier temor. Que lo hicieran, dice uno, a gusto, libremente, que no hubiera interferencias. Y sabemos ahora en la actualidad que el hombre realmente necesita un lugar de intimidad para muchas cosas a veces. Simplemente un matrimonio, se requiere intimidad para poder consumar bien el matrimonio. Y el Señor quería que hubiera ese lugar, un lugar donde se le pudiera adorar, donde se pudiera aprender la palabra, un lugar asignado al Señor para poderlo adorar, en donde podríamos glorificarlo, y también un lugar donde poder convivir con todo el demás cuerpo que es de nuestro Señor Jesucristo, toda la iglesia. Entonces es donde podemos nosotros tener un reposo. Y es que podemos decir, no importa que mucha gente o mucho creyente a veces no le presta atención adecuada el poderse congregar o el querer congregarse. Sabemos que mucha gente dice, bueno, con mi forma de vivir ya estoy adorando, tengo comunión con el Señor. Sí, es parte de eso. Pero el Señor por eso mandó al pueblo a construir un templo, un lugar donde estuviera paz, donde hubiera tranquilidad y donde esa comunión realmente se pudiera llevar a cabo, ¿no? Donde no hubiera ninguna interferencia y pudieran estar a uno libremente. Sabemos que en la semana hay muchos quehaceres, cada uno tenemos, y lo vemos, ¿no? En los estudios. Si todos los hermanos que asisten a la iglesia, donde hay un estudio, estuvieran todos conectados, digamos, cuando se está dando en redes y eso, pues sería lo más maravilloso, ¿no? Que todos participaran. Pero ahí se da uno cuenta cuando realmente el ser humano no está atento a las necesidades espirituales que requiere él. El Señor te da todo lo necesario para que lo tengas en la semana y estés en comunión, y el domingo
te congregues para, dice uno, para poner la cereza al pastel, pero no, vemos que no es así. Y es que muchos dicen, ok, queremos un reposo el día, y muchos he escuchado en creyentes, ¿no? Pues Dios creó el domingo para reposar, como Él lo hizo. Y pues dice uno que equivocadamente, ¿no? Porque sí, ok, el cuerpo necesita descanso, pero también nuestra alma necesita descanso. ¿Y en dónde lo vamos a obtener? Sabemos que únicamente ahí, en el templo con el Señor, porque ahí eh, podemos hacerlo libremente, tranquilamente, sin interrupción de personas extrañas o de algunas circunstancias extrañas que puedo no tener, ¿no? Entonces es importante que le demos también ese descanso a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Entonces todo es importante. Y entonces por eso es que el Señor quiere que te reúnas. Amén. Y vayamos al 7.2 donde dice, mandé a mi hermano Hanán y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y aquí menciona dos nombres. Uno que es su hermano que le había llevado el mensaje cuando vimos en Nehemías 1, que cómo se encontraba el pueblo devastado espiritualmente y también que no había muros, no había templo. Entonces recordemos que pues estos hombres Nehemías los iba a asignar, ¿no? Son realmente pues son características claves que califican a un hombre de Dios y que eran hombres calificados para que pudieran gobernar Jerusalén. Estos hombres fueron asignados para estar, como les decía yo, al frente para gobernar, porque eran principalmente hombres fieles y que le tenían un temor reverencial a nuestro Dios, que mucha gente no la tiene. Entonces era mayor, ¿no? El de ellos. Y, o sea, fueron elegidos especialmente por su fidelidad y tal vez no por su educación, porque a veces dice uno, hay personas que están muy calificadas, pues pueden ser diplomados en alguna teología, en el estudio de la Biblia, han tenido seminarios y son muy capaces, pero eso no los puede calificar si no hay una fidelidad hacia Dios. Realmente hay personas, como les decía yo, realmente muy íntegras en la obra del Señor y que si son temerosas de Dios, estas personas harán las cosas de Dios de acuerdo a la prioridad de Dios. Van a ser obedientes. Y como aquí los mencionan, estos dos hombres pues tenían ambas cualidades, ¿no? Y ahora pues dice uno, hay un aspecto muy importante. Aquí Nehemías pues tenía esa certeza de que estos hombres que había elegido eran siervos de Dios y los seleccionó para la obra de Dios. Y en tu caso, hermano, la persona que está así, en tu caso aparece esto de que sean también ustedes líderes y que tengan que elegir a personas que estén dentro del servicio de Dios, pues realmente lo que deben de buscar es que sean íntegras y que tengan ese temor a Dios, y con eso les aseguro que pasan la prueba a través del tiempo, ¿no? Porque les digo, pueden ser muy educados, pero si no le tienen ese temor a Dios, no son íntegros, pasando el tiempo, X tiempo, puede fallar el hombre. Y realmente estas cualidades son de mayor impacto en la persona que son elegidos, porque pues la integridad y el temor de Dios realmente, dice uno, gradualmente irán creciendo. Son personas realmente, dice uno, pues dotadas por el Señor para desempeñar esas actividades, esos dones que Dios el Señor les da. Y
que realmente le van a servir de mucho. Los que no le temen a Dios, dice uno realmente, pues de nada les sirve el que ellas, como les decía, tengan diplomados, hayan estudiado mucho, de nada van a servir. Y es que también podemos ver, hay mucha gente muy diferente, hay creyentes y no creyentes que supuestamente tienen el mismo concepto de Dios, pero no, el creyente realmente es muy diferente, ¿no? Porque el creyente no teme a Dios, teme al juicio y a la condenación que Dios les dé, pero eso nos lo reafirma también en Lucas 12:5, que dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, entonces ellos temen a cómo ser. Y a veces, ni, bueno, como dicen, el Señor nos dice, ¿no? Temerle. Pero ellos a veces ni a eso le temen, ¿no? Pueden saber que se van a ir al infierno, pero pues no creen en el infierno. Creen que el infierno está en este mundo y infinidad de cosas. En cambio, el temor del creyente es un respeto, dice uno, reverencial. Y eso nos lo menciona bien claramente en la palabra del Señor en Hebreos 28 y 29. Dice Hebreos 12, 28 y 29, donde dice la palabra del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nosotros, les digo, el temor es muy diferente. Sabemos que debemos de tener ese temor de modo reverencial. Y es que ese temor a Dios realmente es bueno porque nos va a conducir a una verdadera sabiduría. Y esa, la verdad, dice uno, el tener una verdadera sabiduría es de gran bendición. Y nosotros lo hemos estado estudiando en el libro de los Proverbios, en el libro 1:7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esa buena sabiduría, al tenerla, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a una buena adoración y a una comunión perfecta con el Señor. Es hermoso saber, ¿no? Porque también en Deuteronomio 10, en el 12, 20 y 21, el Señor nos los dice, y así dice, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y aquí es bien claro, ¿no? ¿Qué Dios quiere de ti? Que andes en su camino, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, a Jehová tu Dios temerás. ¿Por qué? Y porque tienes a un Dios todopoderoso y que sabes que no vas a poder en contra de él y a él solo servirás. No hay que servirle a nadie más, no hay que servirle a otros disquedioses. Entonces es hermoso lo que el Señor quiere y dice, es temible a que tus ojos lo que han visto. En mi vida ha habido muchas cosas, situaciones difíciles, hermosas, y sabemos que todo viene por parte del Señor. Entonces, pues, le debemos toda alabanza, toda honra, andemos en su camino, seamos obedientes, porque a Él es al único al que debemos obedecer y al que le debemos de temer reverencialmente. Amén. Y vayamos ahora al Nehemías 3 y 4, que dice así, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancadlas, y enséñale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual
en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y otra vez, ¿no? Dice que debería estar vigilada todo el día esa casa, durante la mañana, durante la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque les digo, no podía uno mantenerse, dice uno, a la expectativa, ¿no? Ya gané y ahí queda, ¿no? Tiene uno que estar vigilando. Y cada uno dice de la casa, vigilarla. Y dice uno, al menos su casa. Recordamos en capítulos anteriores, muchos edificaron los muros a un lado de su casa. Digamos, estaba bardeando su casa y tenían que estar pendientes de a perdiz, dice uno, de guardar su casa. Y en este sentido, recordemos en el versículo de Marcos 13:37, el Señor Jesucristo dijo que, pues, que realmente mínimo nos deberíamos de hacer responsables por nuestro propio hogar, ¿no? De los que están cerca de nosotros. Y es que el Señor dijo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, estad despiertos. Y esa es la tendencia o la actitud que debe de tener todo creyente. Porque en este caso debemos de estar vigilados ese hogar, debemos de estar pendientes de nuestro hogar. Dice uno inicialmente con nuestro hogar, empezar de todo. Debemos de estar, pues no sé, el Señor nos lo recalca no en un versículo, en un capítulo, sino en muchos, donde debemos de estar atentos. En Proverbios lo vimos y debemos de estar, dice uno, casi peleándonos día a día con el enemigo diario. Entonces debemos de estar, sabemos, y como lo habíamos dicho, los muros fueron terminados, pero la obra no. La obra tenía que ser cuidada. La edificación, pues dice uno, todas las casas o muros habían sido construidos, pero las casas no, faltaba todavía construir. Muchas casas se encontraban en ruinas y Nehemías pues quería ver crecer el pueblo de Israel, que estuviera tranquilo y no digamos mucho en que hubiera casas, ¿no? Sino que realmente el pueblo de Israel estuviera firme en esa fe y pudiera ir creciendo. Por eso quería que hubiera tranquilidad en el pueblo. Y por eso también Nehemías asignó a cada familia la protección de los muros próximos a su casa. Como decía yo, hay que cuidar pues las colindancias de nuestra casa, ¿no? Y a veces, pues, dice uno, resulta tentador bajar la guardia y descansar de los logros, ¿no?, que se han realizado en el pasado, después de haber realizado esas grandes victorias que pudimos haber tenido en las tareas del Señor, ¿no? Pero también podemos ver que no siempre llegamos a tener victorias. Hemos tenido también derrotas. ¿Y esas derrotas a qué se deben? ¿Se han podido pensar realmente a qué se debe? Creo que ha sido a que no hemos mantenido esa vigilancia como debe de ser. Nos confiamos porque tuvimos una victoria grandísima en una guerra, una batalla, y que de eso nos encontramos, dice uno, pues ya libres, felices, dice uno, de una batalla tenemos lo que queríamos. Pero aquí el Señor nos incita nuevamente, no te confíes, debes continuar pendiente de todos los trabajos. Pero también quiere el Señor que nosotros no ya nos quedemos, ok, ya ganamos esta victoria y ahí nos quedamos, ya no vamos a trabajar. No, por eso les decía yo, es un trabajo continuo, no hay que parar para nada, porque después de una obra viene otra y otra, y hay que continuar sirviéndole al Señor
porque el Señor siempre va a haber trabajo para todos. Simplemente es que seas un hombre digno para trabajar para Él. Entonces, pues debemos de estar. Y recordemos que aunque hayamos construido muros muy altos, el enemigo, si no hay vigilancia, dice uno, va a brincar esos muros fácilmente, ¿no? Luego parece mentira, pero vemos mucho en las películas, ¿no? Medievales principalmente, cuando había las ciudades amuralladas y que no se le permitía tan fácilmente entrar al enemigo. No nada más se trataba de construir alto, sino de que hubiera guardias siempre para evitar que se colaran. Recordemos, les digo, en muchas películas, cómo el enemigo siempre tenía algo para poder brincar esos muros. Inventaban ellos algo para poder escalar. Era tanta la cantidad de gente que a veces llegaban a sobrepasar esos muros porque había escasa vigilancia de parte de los guardias. Entonces, pues debemos de estar siempre a la guardia, no descansar. Por eso decíamos, debemos de tomar nuestro descanso espiritual. Sabemos que ahí lo vamos a obtener con el Señor. Por eso se llama nuestro trabajo, nuestro descanso. Porque sabemos que el estar trabajando el Señor nos va a traer grandes beneficios. Va a traer descanso a nuestra alma, que es lo que realmente a veces buscamos. ¿Qué pasa cuando no duermes bien? Tu cuerpo lo resiente. Entonces, así, nosotros debemos de estar siempre alertas para que podamos estar siempre neutralizando al enemigo. Amén. Y pues como conclusión, nada más recuerda que aunque se hayan tenido grandes victorias, mantente vigilante de las cosas que hayas conquistado. Y continúa trabajando para el Señor, que es lo más hermoso, no dejar de trabajar para sobra. Les digo, hermanos, en serio, hay muchísimo trabajo en muchos aspectos para la obra del Señor. Entonces, utiliza esos dones que el Señor te ha dado. Utiliza esas habilidades que el Señor te ha dado para su obra. Amén. Y pues hemos concluido. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios, gracias porque tú nos has puesto, Señor, siempre trabajo para nuestras manos. Permite que nuestro corazón y nuestras ganas, deseos sean siempre hacia ti, Señor, poderlos realizar. Quítanos toda flojera, Señor, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor, porque a veces nada más es por flojera. A veces nuestro cuerpo se encuentra bien, en perfectas condiciones, pero sabemos que el enemigo va a estar siempre al acecho y que va a tratar de impedir las cosas. Quítanos todo esto, Señor, para que tu obra se continúe, Señor, que tu obra no sea derrumbada y que nosotros podamos siempre estar como buen centinela, Señor, como buen vigía de tu obra. Gracias te doy, Señor, por ello y lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, bendiciones y nos vemos el día de mañana a las 10 allá en el templo.